Que Dios les bendiga a todos abundantemente, sin reproche. De mi parte, yo soy Natanael Valenzuela, el presidente de la Universidad Teológica Interamericana. La Universidad Teológica Interamericana es una universidad con más de 25 años, registrada en New Jersey, Texas y Carolina del Norte. Nuestra sede está en Carolina del Norte, desde donde damos clases para todo el mundo, porque todas nuestras clases son a través de Google Meet y de Zoom. Tenemos clases de consejería, de evangelismo, de teología, de educación cristiana y ofrecemos licenciaturas, maestrías y doctorados. Tenemos estudiantes diseminados por lugares tan lejos como la Alemania, en Bolivia, Colombia, España. Bueno, entre todo eso tenemos personas, siendo el mayor fuerte gente que están en los Estados Unidos. La Universidad Teológica Interamericana tiene una filosofía, la filosofía de Esdras 7:10. Creemos que primero hay que estudiar la palabra, luego vivirla y después enseñarla. Creemos que el que enseña la palabra sin vivirla es un hipócrita, o prácticamente un infiel. Y peor, el que la enseña sin estudiarla es una persona que lo que está enseñando es doctrinas erróneas y falsas doctrinas. Por otro lado, la Universidad Teológica Interamericana prepara carreras, seminarios como este momento. Este seminario es un seminario que ha nacido en el mismo corazón del Padre, porque el mundo necesita personas que los ayuden a sanar. Déjenme decirles la parte muy importante. A veces uno no entiende las personas, a veces no se entiende uno mismo. Y uno se pregunta de dónde venimos. Del mono, dirían algunos. Sin embargo, nosotros venimos de la creación de Dios, pero de un hombre puro que se llamó Adán y una mujer pura llamada Eva. Después de ahí, todas las personas comenzaron a cambiar y se fue agregando pecado, malicia, se fueron agregando costumbres y al final nosotros somos el producto de nuestras costumbres, de nuestras creencias, de nuestros patrones. Somos producto de nuestra herencia y somos producto de nuestras decisiones. Cuando hablo eso, permítanme decirles que es muy importante que nosotros entendamos desde un punto personal que lo primero y más importante es que nosotros podamos aprender a sanar. Ustedes se van a dar cuenta de conductas que ustedes tienen que no saben por qué la tienen. Con cosas que ustedes hacen y hoy se van a dar cuenta. Déjeme decirle que puede aparecer un niño que dibuja fantásticamente sin haber ido a la escuela y es posiblemente porque haya un gen que se haya ido desarrollando desde hace mucho tiempo. Les cuento que hay muchas razones por las que la gente actúa como actúa. Recuerden que solo hay un perfecto y es Cristo. Después, yo me vengo formando con lo que aprendí, con lo que me enseñaron, con mi entorno, y me vengo formando por la serie de decisiones que he tomado. A veces veo una persona que grita o que se enoja con facilidad, pero podemos ver que esa persona uno puede darle wow, o una persona que se estresa, una persona que tiene problemas para dormir, una persona que tiene insomnio, una persona que se deprime con facilidad, una persona que no logra sus metas, una persona que cambia de relaciones y que ha tenido varias esposas, muchas personas en su vida, y uno se va dando cuenta. Y nosotros podemos estar pensando, los psiquiatras le dan pastillas, los terapeutas le dan consejo, los psicólogos evalúan sus conductas presentes. Sin embargo, muchas cosas
de las que están pasando en la vida de la persona pasan por lo que viene de atrás. Muchas veces es una niña que fue herida por un hermano, por una hermana, por un primo, por alguien que le gritó o alguien que le empujó o alguien que le quitaba sus juguetes. La palabra trauma tiene la misma raíz de la palabra herida, pero psicológico. ¿Qué significa psicológico? La palabra psicológico es una palabra mal utilizada porque es como que yo diga teológico, bibliológico, etcétera, lógico, cuando sabemos que la lógica es el estudio de algo y la psicos o la psiquis es el ser, el interior de la persona, la psiquis, el proceso de pensamiento. Entonces, para que estemos claros, un trauma es una herida a la vida. Wow. Un trauma es una herida a la vida. Es una herida de vida. En este seminario le vamos a enseñar a trabajar, identificar los traumas y aprender a sanar gente. Comprender y sanar gente. No todo es un demonio. Reprende ese demonio de depresión. No. Hay cosas que han estado pasando en la vida de esa persona que no tienen nada que ver con el diablo. Vamos a entender de que hay problemas. Cuando usted ve a un David que llora cada rato y que a todo le tiene miedo, que a todo le da un problema, usted se va a dar cuenta que hay un niño rechazado que ni siquiera a comer lo invitaban. Y que se ha muerto porque decía, búscame mi hijo, búscame uno que falta, búscame uno, ay, se no está y se no cuenta. Pero en este seminario los invito, si tienen a alguien, porque esta clase de ustedes se la van a comer con los dedos así, no traigan tenedor, ni cuchara, ni cuchillo, con los dedos se la van a comer. Si quieren invitar a alguien más, pueden decirle que va a ver la clase grabada, la de hoy. Por otras 3 cosas. Las preguntas y los comentarios van a ser al final, porque al final vamos a cortar las preguntas que ustedes hagan para que ninguno de ustedes se sienta comprometido de que sus preguntas están en las redes y nadie piense que son personales. Ninguna de las preguntas aquí son personales, así que nunca diga, a mí me pasó, porque estamos grabando y estas clases se van a seguir mostrando. No diga, a mí me pasó, a mí me hicieron, porque eso sería traer sus problemas a un seminario. Segundo, traten de llegar a tiempo en las próximas clases. Tercero, el 25 de noviembre no hay docencia porque es el feriado de Thanksgiving. Cuarto, los estudiantes que no están presentes, pero que son parte del seminario, que están viendo la clase grabada, ustedes pueden hacerle la pregunta directamente al maestro. En este caso de esta clase, el doctor Forochu. Él le contestará sus preguntas a medida del tiempo, pero siempre antes del viernes. Cuarto, quinto, a ustedes les vamos a crear lo que se llama un Google Classroom. Todos los videos van a estar en el Google Classroom y le vamos a entregar libros por un tubo 7 llaves por las calles ciclónicamente. Materiales para que ustedes estudien. Porque en un seminario de 8 clases no es verdad que no se hace profesional, sino a usted se le va a dar libros para que usted pase tiempo estudiando dependiendo de su pasión y su compromiso con el Padre. Algunos de ustedes se van a ver confrontados y su propia persona le va a decir, deja eso que te estás dañando. Dios te ha llamado y usted va a tener que, aquí en esta clase hay muchas confrontaciones. En esta clase van a ver cosas que a usted le duele, pero recuerde que no hay joya sin proceso. Espero que entiendan esto y se las repitan. Usted va a decir, wow, tal profesor dijo tal cosa y me dolió, pero el doctor Valenzuela dijo al inicio que el dolor, no pain, no gain, si no hay dolor, no hay sanidad. Por último,
el día último día, que va a ser la segunda semana de diciembre, nos vamos a graduar del seminario. Ustedes van a recibir su diploma digital. No se les va a poner tarea porque es un seminario. Es un compromiso de ustedes leer y prepararse para ayudar a otros. Sin más discusiones, he limpiado la casa, he preparado el ambiente y le vamos a entregar ahora al profesor Forchu, que tiene mucha experiencia. No es que tenga mucho trauma, pero tiene mucha experiencia en la clase, en la materia, y tiene mucho que darle. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Un abrazo. Dios le bendiga mucho. Dije, bueno, el maestro Valenzuela está diciendo que ha tenido mucho trauma. Pero sí, todos hemos tenido trauma de una forma u otra. Pero he aprendido a ver a Dios en todo. Primero, que a veces los principales consejeros matrimoniales, los más grandes consejeros matrimoniales, tuvieron muchos traumas en sus matrimonios. Y ese fue el proceso que Dios usó para que ellos puedan entender cuando una persona está pasando por los procesos que ellos pasaron en una ocasión. Entonces, he aprendido a ver a Dios en todo lo que me pasa. Lo que creo que es malo, es bueno porque me va a llevar a otro nivel. Y lo que yo veo que es bueno, pues también es bueno porque así lo siento. De manera que en todo vemos la gracia, el poder y la manifestación del Padre en nuestras vidas. Todo obrará para bien para aquellos que aman al Señor y están acorde a sus preceptos. Como bien dijo el doctor Valenzuela, mi nombre es Máximo Reyes Forchue. Voy a ser su facilitador durante este periodo de 2 semanas, 2 horas de clase. Bendigo la vida de Melquisedec. Estuvo con nosotros en la otra carrera por ahí. Y como no somos muchos, y aunque en breve se va a estar grabando, o ya se está grabando, pero me gustaría que ustedes se presentaran y escucharlos. Y así también aprovecho para poner la nota de presencia. Me gustaría que la hermana Matilde, si es posible, puede presentarse, Matilde. Sí, buenas noches, Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Matilde Rodríguez. Me congrego en la Iglesia Ministerio Cristiano Internacional Visión Rescate. Y bueno, estamos aquí para aprender un poco más acerca de lo que es la sanidad interior relacionado con lo que es trauma y heridas en la vida de una persona. Excelente, Matilde, gracias. Vamos a ver a Nora Pinzon. Adelante, Nora. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Patricia Pinzón. Vivo Patricia. en la ciudad de Spring Hope, en Carolina del Norte. Y bueno, con mucha inquietud y deseo de aprender, ¿no? De pasar por el proceso primero de sanar para ayudar a sanar a otros. Usted está en la línea correcta. Sanarse usted para poder sanar a otros. Así es como funciona. Amén. Adelante, Ileana Ramos. Habilite su micrófono, por favor, Ileana. Ya, ahora sí. Mucho gusto a todos. Buenas noches. Mi nombre es Ileana Ramos. Vivo en New Jersey. Soy médico de profesión de hace 35 años. Soy ecuatoriana. Y aquí acabé de hacer un posgrado o una especialidad, una maestría en consejería. Conocí al doctor a través de un curso de coaching. Al doctor Valenzuela es muy amigo, una persona muy querida mía. Y estoy aquí justamente porque me invitó al curso y pues, ¿qué más que aprender basado en la palabra de Dios? Estoy muy satisfecha de estar aquí y en lo que puedo aportar o en lo que pueda recibir, me alegra muchísimo. Excelente. Muy bien, vamos a escuchar entonces a nuestro hermano querido Melquisedec. Amén, amén, amén. Dios le bendiga a todos. Mi nombre, como dice el profesor, es Melquisedec Reyes.
Vivo en Allentown, Pensilvania. Y de verdad estoy muy contento, profesor, de que sea usted que nos tocara otra vez, porque de verdad que recibimos una gran enseñanza suya y yo creo que va a ser lo mismo o mejor en esta ocasión. Dios me le bendiga a todos. Qué compromiso, mi hermano, usted me ha puesto ahora. Bendito sea Dios. Gracias por sus consideraciones, amado. Vamos a escuchar a Bárbara ahora, si es posible, Bárbara. Ana Bárbara, ¿está por ahí disponible? Amén, Dios les bendiga, buenas noches. Buenas noches, adelante. Adelante, Bárbara. Dios bendiga, que tengo problemas con el audio. Ok, Ahora sí. adelante. Pues Dios les bendiga, mi nombre es Bárbara Castro, originalmente soy de Puerto Rico, vivo en Estados Unidos actualmente. Mi bachillerato y enfoque es hacia la psicología, consejería, para poder asistir a personas en necesidad, tanto a nivel secular, profesional y espiritual. Eso es una gran cosa, amada, la que usted ha dicho. Asistir y ayudar a las personas. Muy bien. María, si está por ahí, puede compartir con nosotros. Hay una presentación en la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, se ve. Ok. Adelante, María. Muy buenas noches, bendiciones. Estoy aquí un poquito caótico con los niños, pero acabo de entrar y me imagino que nos estamos presentando. Así Mi es. nombre es María Valenzuela, soy la esposa del rector y yo voy a estar aquí asistiendo a esto para para el ámbito personal, tanto en el personal como tanto en la iglesia, que yo pueda ayudar, educarme. Y bien, siempre es para ayudar a los demás, tanto como para aplicar algunas áreas de la vida personal. Un placer, soy dominicana, residente de aquí de Wilson, en norte de Carolina. Creo que ya esto cubre. Muy bien. Muchas gracias, amada. Un privilegio. A usted, caballero. saludarle. Muy bien. Isabel Hernández está por ahí. Sí, muy buenas noches para Buenas todos. noches. Muy contenta. Mi nombre es Isabel Hernández, soy dominicana, residente en la ciudad de Nueva York, estudiante de consejería y ahora tomando este seminario para seguirnos preparándonos para poder ayudar a las demás personas que nos acerquen a nosotros, darle una buena ayuda. Muy bien. Amén. Así es. Bueno, nos falta Suma Jiménez y Denia Valenzuela. Vámonos con Zulma Jiménez. Sí, Dios le bendiga. Mi nombre es, déjame prender la cámara aquí. Mi nombre es Zulma Jiménez. Soy puertorriqueña, pero estamos en la primera iglesia cristiana misionera. Y sí, a nivel espiritual, pues estamos trabajando con el área de la psicología, ¿verdad? El área emocional. Asistimos, ¿verdad? A las personas tanto espiritualmente en la iglesia como secularmente. Y estamos tomando este taller para aprender más. Muy bien. Excelente, amada. Muy bien. Creo que Isabel ya se presentó, me parece. Vamos a ver qué nos falta. Sí, maestro, ya me presenté. Correcto. Muy bien. Glenda Flores está por ahí. Sí, aquí estoy. Permítame un momento. Le escuchamos, amada. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Glenda Flores. Resido en Tombo, Texas. Y también estoy en la clase de teología. María, hola. Ya no la he visto en la clase de teología. ¿Qué le pasó? Bueno, muy emocionada. Como dijo otra persona, primeramente para curar mi interior, mi alma y también así poder ayudar a los demás. No solamente con, ¿perdón? Muy bien, adelante. Sí, bueno, emocionada de estar acá y con muchas ganas de aprender. Muy bien.
Glenda, corazón, un abrazo. Tú sabes que después que tuve el niño, todo se me puso un poquito como apretado aquí en la casa, pero estamos Muy aquí. bien, muy bien. Yo sé, pero usted prometió que iba a regresar. Claro que sí, claro que Comuníquese sí, usted Coco. de forma directa. Diana Solache. Hola, bendiciones. Sí, mi nombre es Diana Solache y estoy aquí por invitada de Miss Glenda. Y nada, muy contenta y emocionada de aprender nuevas cosas. Ok, ¿quién se me queda? ¿Hay alguien que no se ha presentado? Sí, Ani García. Hola, bendiciones. Mi nombre es Ani García, soy puertorriqueña. Vivo en el estado de Florida, en Sebring, Florida. Soy estudiante de la Universidad UTI y estoy cogiendo consejería cristiana familiar. Y estoy aquí pues para adquirir más conocimiento, para poder ofrecer mi servicio, tanto para mí lo personal como para los otros. Qué bueno. Secundina Chivili, ¿está por ahí? No está Secundina. Rosario Sosa, Ana María Rosario, ¿está por ahí? Eva María Vázquez Almonte. Marco Solano. Muy bien. Ok. Es una bendición para mí el poder compartir con ustedes esta gracia, esta bendición que han preparado la Universidad UTI para todos ustedes y para mí también, porque yo sé que aprenderé mucho también con ustedes. Esto es muy necesario realmente en la actualidad, principalmente para el liderazgo cristiano. Así que bendecimos la vida de la persona que lo ideó, porque realmente es necesario. Mi nombre es Máximo Reyes Forchue. En mi juventud hice una licenciatura en Química y Farmacia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego de eso hice una licenciatura en Teología en la Universidad Nacional Evangélica de República Dominicana. Yo soy dominicano y vivo en República Dominicana. Terapeuta familiar de la UBI, una maestría en curso en neuropsicología aplicada a la educación, doctorado en teología de la Universidad Nuestro Pacto Internacional y un PhD en liderazgo cristiano de la Universidad Nuestro Pacto Internacional. Actualmente impartimos docencia en 4 universidades y pastor por la misericordia de Dios, fundador de la Iglesia Cristiana Adulán. Ya nos hemos presentado. Este programa va a 2 semanas y la primera semana, que es hoy, vamos a estar hablando sobre algunos aspectos de los traumas y el efecto que causa en el adulto. O sea, los traumas desde la niñez, la adolescencia y cómo se manifiestan cuando adulte. No sé si a usted le ha pasado que usted ve personas que están contentas y de un momento a otro están con usted y se sienten ya como incómodas y ya como que quieren, y a veces no son trastornos bipolares. A veces sí, a veces no. Pero muchas veces hay traumas de la niñez, de la adolescencia, que nosotros no hemos resuelto y en la etapa de los adultos, ya cuando somos adultos, entonces comienzan a reflejarse todos esos traumas que nosotros hemos tenido en nuestra niñez y entonces traen consecuencias en nuestra conducta y esa conducta trae consecuencias en nuestras esposas, esposos, en nuestros hijos y muchas veces no encontramos cuál es el problema. El radica en traumas de la niñez, de la adolescencia que no han sido resueltos. Con la ayuda del Eterno, pretendemos hablarle de esos traumas. En un momento determinado nos vamos a sentir identificados con alguno de ellos, pero también en el nombre del Señor vamos a tratar de darle la salida. Quiero tocar también el aspecto espiritual, no solamente psicológico de los traumas, porque también existe lo que se ha denominado como regiones de cautividad, que es cuando una persona cae en una cautividad en su alma y esto trae como consecuencia también otras situaciones. Y en este sentido, el salmista habla de que libera mi alma de la cárcel para que mi alma te alabe. O
sea, para que te adore mi alma, para yo poder estar libre, necesito que tú liberes mi alma de la cárcel. Y esa cárcel que se estaba refiriendo el salmista no era exactamente una cárcel física, porque no encontramos registro de que David estuvo preso literalmente en ningún momento, sino más bien que era una situación de su alma. Él sentía que tenía rencores, que tenía dificultades en su alma, y él le pidió al Señor con todo su corazón: libera mi alma de esa cárcel almática, porque necesito adorar tu nombre. Entonces, esta asignatura va a tratar sobre los traumas, ¿verdad? Y la palabra trauma, de hecho, deriva del griego, de un griego que significa herida. Un trauma es una herida, ¿verdad? Y esta herida duradera, que puede ser provocada por varias situaciones, también podemos definir el trauma como una emoción o impresión negativa fuerte, hay que subrayar fuerte, que produce un daño duradero. Y aquí yo subrayo a duradero. ¿Por qué? Cuando son traumas, nunca son perecederos. O sea, no es que me pasó esto y ya a los 2 días se me olvidó. Si se te olvidó a los 2 días, pues entonces no es un trauma, gracias a Dios. Pero cuando son daños duraderos, entonces sí ya se habla de trauma. Entonces, un trauma surge tanto porque ha sufrido recientemente un miedo de gran intensidad. Estamos hablando de terror. Una impresión grande que te causó un miedo, ¿verdad? O porque has tenido incapacidad de manejar un peligro real y exponencial. Cuando una gente, por ejemplo, fue expuesta a un peligro que estaba fuera del control de ellos y le causó una situación, un choque es la palabra, un choque ya sea emocional o mental, inmediatamente entonces se dice que ya hay un trauma. Yo estoy un poco disfónico, estuve en Boston el lunes pasado. El frío estaba muy fuerte, me congestioné, todavía estoy medio afanoso, así que por eso me escucha un poco disfónico. En esta clase tenemos como objetivo determinar de qué manera los traumas infantiles en los adolescentes y en los adultos afectan la salud psicológica y conductual del adulto. Como un problema que me pasó a mí cuando yo tenía 5, 6 años, 12 años, 13 años, me está afectando ahora en mi vida adulta. ¿Qué ha pasado? Eso lo vamos a ver y aprender aquí. Entonces, los traumas psicológicos, vamos a ver la definición que ya la vimos, la causa de un trauma psicológico, que es lo que provoca un trauma, los síntomas de un trauma psicológico y los traumas en la infancia, qué es lo que produce los traumas en la infancia. Entonces, un trauma psicológico es un acontecimiento repentino e inesperado. Hay que subrayar esto. Repentino e inesperado. Imposible de manejar. Cuando hablamos de imposible, es que si hay alguna situación repentina o inesperada que usted ve que usted puede manejar psicológicamente, entonces no se convierte en un trauma. Pero se convierte en trauma cuando se le hace imposible a usted manejar eso. Y esto entonces perturba el bienestar de la persona que vive esta situación. Y como consecuencia, la persona queda afectada psicológicamente. A veces de forma permanente. Y esperamos en el nombre del Señor que si alguno de nosotros está así, pues entonces sea liberado al terminar este seminario. Entonces surgiría la pregunta: ¿cómo se producen los traumas? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué pasa en nuestras neuronas? ¿Qué pasa en nuestra alma? Porque el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, todos están interconectados unos con otros. Y lo que pasa en un lugar se refleja en el otro de forma inmediata. Son inseparables porque es que somos un solo cuerpo. Entonces, el trauma se produce cuando se ha sufrido recientemente un miedo con gran intensidad o terror,
o porque ha sentido la incapacidad de manejar un peligro potencial, que fue lo que le estuve explicando a ustedes en la presentación anterior. Cuando nosotros estamos buscando tipos de trauma psicológico, vamos muchos. Sin embargo, para lo que tiene que ver con este seminario, vamos a enfocarnos en el enfoque que ya la universidad le ha dado al seminario. De manera que usted va a escuchar algunos aquí, pero son muchos tipos de traumas psicológicos. Entonces, vamos a ver qué síntomas presentan las personas cuando tienen traumas psicológicos. Porque estos traumas no solamente van a traer una situación emocional o almática, ¿verdad? Sino también que produce también síntomas físicos. Y eso, entre ellos están una persona que está bajo un trauma, posiblemente presente náuseas. Esa náusea la causa precisamente, el cuerpo tiene sustancias y entre ellas aparecen lo que le hemos llamado en psicología los 4 fantásticos, que estamos hablando de la serotonina, de la oxitocina, de la dopamina, entre otros, que estimulan, ¿verdad? Estimulan la producción de otras sustancias que pueden provocar incluso daños en el cuerpo. Por ejemplo, el estómago produce ácido clorhídrico por naturaleza, porque el ácido clorhídrico es lo que el sistema que Dios diseñó para que los alimentos sean destruidos en el aspecto físico, ¿verdad? Y de esa misma forma puedan tener una mejor absorción porque ya están no solo líquidos, sino que están disueltos. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una producción excesiva de ácido clorhídrico, entonces produce otros síntomas que podrían estar ligados a esto que nosotros estamos viendo aquí. No siempre, pero podrían estar ligados también. Y vemos que la persona puede tener náuseas, puede darle vómito. Escuche bien que un trauma puede causarle vómito a una gente. Taquicardia es prácticamente normal, porque cuando una persona se asusta, el corazón en un mecanismo de defensa, o el cuerpo en un mecanismo de defensa, dice el corazón, yo necesito más sangre en los músculos para en una situación que yo me vea, que yo estoy, que puedo ser atacado, los músculos tengan suficiente carga, energía para salir corriendo, para saltar, para brincar. Entonces el corazón se acelera y al acelerarse, entonces produce lo que también llamamos taquicardia. Puede producir también mareos porque el cuerpo o el cerebro en un sistema de protección, cuando se ve un trauma muy fuerte, puede causar, como nosotros le decimos, el cerebro tumbolo breaker. O sea, hay personas que cuando tienen traumas muy fuertes que el cerebro no puede manejar, la gente se desmaya ¡plum! Y cae como un zapato. Y eso es un mecanismo de defensa del cuerpo porque se siente en incapacidad de resolver esa situación, es demasiado grande para él y el cerebro entonces lo que hace es que baja los breakers y entonces la persona le da un mareo y luego se desmaya. Un trauma puede causar también pérdida de desequilibrio, pérdida del equilibrio, que ya tanto el cerebelo, los oídos, tienen que ver también con el equilibrio de una persona y su posicionamiento global. También puede tener como síntomas, usted al enfrentarse a un trauma, un dolor de cabeza fuerte. Un dolor de cabeza no normal, no una molestia solamente, sino un dolor de cabeza fuerte, una cefalea fuerte. De la misma forma puede producir jaquecas. Un trauma que le pasó a usted le puede quitar el sueño por años. No solamente por un día, sino que cada vez que usted recuerde algo parecido o tuvo una experiencia parecida, ya sea una canción que le recuerde ese trauma, un lugar, una persona, una vivencia, eso va a traer en usted, en su cerebro, una situación de insomnio que por lo regular, cuando ya pasa de 3 días, si usted va a un psiquiatra, lo va a medicar porque el cuerpo necesita descansar para poder reponerse. También un trauma puede traer problemas de concentración
porque usted está estudiando la clase de los traumas, pero usted, mientras está estudiando la clase de los traumas, está recordando un trauma que usted tuvo una vez, entonces usted se va a desconcentrar y solamente va a pensar en el trauma que le pasó a usted. De la misma forma también produce tensión de los nervios, va a producir nervios, las personas se van a poner muy nerviosas, eso es normal también, e incapacidad para relajarse, o sea, incapacidad para mantenerse en calma. Va a perder la capacidad de ponerse en calma y entonces va a estar completamente con una ansiedad, que lo vamos a ver más adelante, una persona que no está nada relajado. También al cuerpo estar bajo tanta tensión, poco relajado, el corazón bombeando más sangre de lo adecuado, de lo normal, ¿verdad? Eso entonces va a producir un cansancio muscular en el cuerpo y posiblemente hasta un cansancio mental. Escuche, estamos hablando de los síntomas físicos que pueden producir los traumas psicológicos. Como esto es un seminario, no puedo dictarle. Ustedes van tomando las notas que entiendan que son adecuadas. También le vamos a entregar un material de apoyo, un libro en PDF que también le va a bendecir y le va a ayudar mucho. Muy bien. También los traumas producen síntomas emocionales, no solamente síntomas físicos, sino también síntomas emocionales. Entre esos síntomas está un estado de shock. Shock es cuando tú tienes una impresión sobre algo que te sorprende y tú te quedas como, ay, como así, como no sé qué voy a hacer. Estado de shock se llama eso. Produce miedo y a ese miedo yo le pondría fobia. Porque la fobia, el miedo es un mecanismo hasta natural del cuerpo para mantenerse con vida. Por ejemplo, si sus sentidos le dicen que usted está en peligro de muerte o de algo le cae arriba, por ejemplo, usted oye un golpe, ¡pam! Usted inmediatamente se espanta porque el cerebro, ¿verdad? Y no es que usted tenga miedo necesariamente a esto o aquello, pero es un síntoma, ¿verdad? Un mecanismo de defensa del cuerpo para mantenerse con vida. Pero cuando ya esto llega al nivel de fobia, entonces sí ya es perjudicial porque la fobia es un miedo incontrolable. Por ejemplo, hay personas que le tienen, yo conozco personas que le tienen miedo a los sapos, a los perros, a los gatos. Y por regular un sapo, aunque es incómodo, pero no es que te va a causar la muerte. Hay personas que le tienen miedo hasta a los mosquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es malo cuando se convierte en fobia. Entonces, entre los síntomas también emocionales, causa irritabilidad. Cuando una persona está bajo trauma, se irrita fácilmente, o sea, se molesta fácilmente. Tú estás hablando con él y tú tocaste un punto que él entiende que fue, que tiene que ver con él. Inmediatamente se pone agresivo contigo porque ya hay un trauma, ¿verdad? En su subconsciente, y al tú tocar esa herida, inmediatamente se irrita. Y entonces también está la negación, que es el efecto de cuando una persona está bajo una situación, pero está en un estado de negación que dice que no lo está, aunque los estudios y la conducta digan que sí está bajo trauma. Ellos entran en negación. No, 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 ya eso se me olvidó, ya eso se me pasó, ya yo perdoné eso. Sin embargo, todavía está en el trauma y a eso le llamamos negación. Entre los cambios emocionales también tenemos los cambios de humor, como le dije en principio, que él está bien en este momento y de un momento a otro, pues, sin que haya ningún factor externo que haya provocado el cambio de humor, la persona cambia de humor por la situación de trauma que tiene, y esto también lo lleva a ser iracundo. También le provoca tristeza. Tristeza que no fue porque vi una situación o un escenario triste, sino porque yo estoy bien ahora, pero ahorita no sé de dónde me sale esta tristeza y ahora yo estoy down completamente, pero no logro concebir el origen del por qué estoy en esta situación ahora. ¿Por qué me siento mal?
Esto también provoca confusión y provoca ansiedad. La ansiedad es muy dañina tanto al sistema nervioso central como a todo el cuerpo, porque la ansiedad es producida por una sustancia que está hecha para que esté solamente 30 segundos en el cuerpo, pero después de ahí puede causar otras situaciones malas. De manera que cuando usted está manejando alto grado de ansiedad y usted ve que no puede controlarla, es recomendable que usted vaya donde un profesional para que le ayude a controlar la ansiedad, porque la ansiedad te va a deteriorar todo el sistema nervioso. Y a corto o mediano plazo, esto va a cobrar una factura, como decimos nosotros. O sea, le va a pasar factura a la larga. También cuando una persona está bajo trauma, se aísla. Y eso lo vamos a ver en los niños. Y ahorita vamos a ver los traumas de los niños porque entendí que para este caso, de este seminario, es muy importante. Y en los niños, cuando hay un trauma, por lo regular, el adulto profesional determina que hay un trauma cuando hay un aislamiento del niño. Por ejemplo, usted ve al niño que antes era muy risueño y siempre estaba jugando y llega un momento en que él no quiere salir de su habitación. Ya él solamente no quiere compartir con nadie, quiere estar en una esquina, se pone extremadamente tímido, que no es como él era antes. Y entonces, inmediatamente, si usted ve un niño que está en esa condición y que tuvo ese cambio en su conducta, obviamente es necesario que usted lo lleve a un profesional de la conducta porque hay un aislamiento. Y cuando en niños hay aislamiento es porque hay un trauma, casi siempre un trauma. Cuando son traumas por violación, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, inmediatamente presentan estos síntomas. El niño se pone reservado, no le gusta hablar, no le gusta mucho estar expuesto a la gente de la calle, no le gusta estar donde hay mucha gente, no juega con los amiguitos y se mantiene entonces aislado. Eso es delicado. También produce incredulidad, vergüenza, ¿verdad? Los traumas causan vergüenza porque la persona no es plena y entonces se mantiene escondiéndose por lo regular. Culpabilidad por los hechos. Hay un libro que les recomiendo que escribió el doctor José Dunker, un médico dominicano, psiquiatra, muy afamado en nuestro país, José Dunker Lemberg. Y él habla sobre el plano tridimensional. Está hablando de vergüenza, miedo y culpa. Cuando hay traumas, siempre entra el plano tridimensional, que es vergüenza, miedo y culpa. Y esto viene desde los tiempos de Adán. Porque Adán, cuando pecó, entonces tiene vergüenza y por eso crea las hojas de higuera para cubrir su desnudez. Él se esconde porque tiene miedo y entonces él se siente culpable y por eso no quiere estar en la presencia de Dios. Desde esa época hasta el día de hoy, cuando hay un trauma, cuando hay una situación así, aparece el plano tridimensional de vergüenza, miedo y culpa. ¿Qué le ha parecido hasta ahora? Dígame algo, lo que usted quiera, pero dígame. ¿Van entendiendo hasta ahora? Abra su micrófono y dígame. Muy interesante. De mucha Muy importancia. Yo sé que a medida de que vayamos avanzando vamos a seguir adquiriendo más conocimiento y descubriendo otras cosas que desconocíamos concerniente a lo que es trauma en una persona. Así es. Y vamos a ver aquí, yo de hecho pasé por traumas, ¿verdad? Que no voy a mencionar, y usted va a identificar los traumas que usted haya pasado, pero todos van a ser sanados en el nombre de Jesús. Existen diversas clasificaciones para dividir los traumas, como les dije en principio, los traumas psicológicos, pero principalmente se agrupan en traumas naturales e interpersonales y los traumas, por ejemplo, los traumas naturales, estamos hablando de que son los traumas que no intervienen en el ser humano, o sea, que no fue que me violaron, que no fue que
tenía miedo al sapo y alguien por hacerme la maldad buscó muchos sapos y me lo tiró encima, o que yo le tenía miedo a los fuegos artificiales y que alguien por hacerme la maldad puso debajo de mi cama fuegos artificiales o me senté en una silla con fuegos artificiales. No. Los traumas naturales, estamos hablando de lo que producen los huracanes, por ejemplo, los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, los efectos naturales, los efectos de la naturaleza, las catástrofes de la naturaleza, que también pueden producir traumas en las personas, como a muchos de nosotros quizás con huracanes que nuestra niñez pues causó un efecto en nosotros. Entonces a eso le llamamos traumas naturales e interpersonales que no tienen que ver con la intervención humana. Estamos viendo como un accidente de avión y usted tuvo un trauma donde usted en el carro que usted iba chocó, como ha pasado con muchas personas que actualmente no conducen, no manejan vehículos porque tuvieron un trauma, o sea, chocaron una vez y ese accidente le causó un trauma que ellos no son capaces de tomar el timón otra vez. Hay personas que han tenido malas experiencias en los trenes, en lo laboral, y entonces a partir de ahí su alma se fraccionó, cayó en espiritualmente una relación de cautividad, cayó en un trauma y a partir de ahí entonces no puede estar expuesto a esa misma situación que estuvo, porque entonces le causa un temor que él no puede controlar. Los traumas interpersonales son traumas causados por otros seres humanos. Ese tipo de trauma psicológico entra la violencia criminal, como son los atracos, que los países latinos, como el nuestro, pues se ve muy frecuente. Cuando una persona es asaltada, es atracada, eso le causa un trauma. Y por ejemplo, en nuestro país, casi siempre las personas que asaltan andan en motocicletas. Y aquí, por ejemplo, y en la mayoría de países latinos, pues esos atracadores les gusta la motocicleta porque pueden escabullirse mucho más fácil. Una persona que haya sido asaltada o atracada, tan pronto escucha el sonido de un motor, inmediatamente el cerebro le da una señal de alerta y la persona inmediatamente se le acelera el corazón como un mecanismo de defensa. El cerebro dice al corazón: acelérate porque necesito mucha sangre en los músculos por si necesito correr. Se activa la adrenalina, se activa el cortisol y entonces ahí comienza un sistema natural del cuerpo para tratar de preservar la vida. Pero posiblemente ese motorista que pasó por el lado, esa motocicleta que pasó, era simplemente un caminante, no era un atracador. Pero como ya hay un trauma, entonces el cuerpo se pone en alerta de forma inmediata. De la misma forma, cuando hay secuestros terroristas, cuando hay violencia sexual, como el abuso infantil, cuando hay incesto, le voy a hablar al final sobre esto, cuando hay una violación sexual, aún sea de un adulto, por ejemplo, que se han dado los casos, tanto en cárceles, el caso de los hombres, son violados en las cárceles, de las mujeres que son violadas en las calles y en diferentes lugares. Esto causa una situación de cruce mental, que le llamamos trauma, y que debe ser tratado para que la persona pueda vivir a plenitud. Los abusos físicos, de maltrato de esposo a esposa, etcétera, a veces de padre a hijo, en el caso de los países latinos, que se ve mucho esos maltratos exagerados de unos castigos de la era de piedra, que ya casi no se ven, pero para la edad, cuando éramos más pequeñitos, pues era frecuente esas cosas. Esos maltratos físicos a los niños también causan traumas, que luego ellos son violentos y se están preguntando: ¿y por qué ese muchacho es tan violento? Es porque fue formado bajo la violencia. Y entonces él, como dice la Biblia, está dando por gracia lo que por gracia ha recibido. O sea, él fue instruido en la violencia y entonces él va a vivir bajo violencia, porque eso fue lo que los padres le enseñaron.
a cómo resolver los problemas o cómo castigar a alguien cuando hace algo malo, siempre con violencia, pues cuando alguien le haga algo malo a él, siempre va a actuar con violencia. Todas estas situaciones que nosotros vemos a nuestro diario vivir, en nuestro entorno, tanto en los países desarrollados, España, Estados Unidos, Italia, Francia, como en los países subdesarrollados, casi siempre, porque es el mismo, casi siempre esas personas que tratan de volcar su furia o sus traumas con los demás, siempre busque lo que ha habido una situación en su niñez y en su adolescencia. Y ellos fueron subiendo con este problema sin resolver en su subconsciente y a corto o mediano plazo, si no son sanados, terminan cometiendo tragedias. Y eso es a veces porque hubo un maltrato infantil exagerado o a veces una sobreprotección, que también es otro punto que más adelante tocaremos. Entonces, también dentro de la violencia está la violencia psicológica. La violencia no es solamente física, ¿verdad? De dar golpe, sino violencia psicológica. Tú no sirves para nada. Tú todo lo haces mal. Yo me siento incómodo cuando estoy a tu lado. Tú me causa estrés cuando te veo, me causa estrés. Todo eso es violencia. Eso es violencia psicológica. Tanto a la esposa, al esposo, a un compañero de trabajo, a un niño, a su hijo. Todo eso es violencia psicológica. Y eso causa trauma también. Entonces, dentro de los psicológicos también entran las vivencias militares relacionadas con la guerra. Por ejemplo, vemos los veteranos de guerra, casi siempre vienen con traumas. Casi siempre vienen con traumas. Extrañas ocasiones no deben ser tratados psicológicamente. Y cuando no deben ser tratados como quiera, los países organizados lo pasan por un proceso psicológico para verificar de que no ha habido un trauma en la mente de esa persona que pueda traer otras situaciones a todo el entorno donde él se desarrolla. Y hemos visto cómo militares posguerra se mantienen alerta todo el tiempo, con una pistola debajo de la almohada, no pueden dormir si no sienten la pistola ahí abajo, no pueden concebir el sueño, manejan altos grados de ansiedad y estrés, ¿verdad? Suena cualquier cosa en la casa, inmediatamente se espanta y soba la pistola si la tiene cerca, o se espanta y no vuelve a dormir si escucha cualquier cosa. Todo eso es porque hay un trauma posguerra. Asimismo, los traumas interpersonales se pueden clasificar por ser únicos, repetitivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto también son tipos de traumas. Entonces, vamos a ver entonces ahora el adulto con traumas en la infancia. O sea, cómo la situación que me pasó en mi infancia me está trayendo ahora situaciones de conducta, emocionales, problemas con mi pareja, problemas con mis hijos, problemas con el entorno donde trabajo, que no puedo ser sociable con nadie porque no tengo amigos, no logro mantener a mis amigos, porque tengo un amigo hoy, pero al poco tiempo lo pierdo por mi mala conducta, porque tengo traumas que no han sido resueltos. Y entonces eso hace que mi conducta varíe. Y a nadie le gusta estar cerca de una persona que está variando constantemente su conducta. Muy bien. Los traumas en la infancia y en la edad adulta. Los tipos de traumas interpersonales se pueden clasificar según el momento en que se vive, diferenciando entre la infancia, yo diría la adolescencia y la edad adulta. A veces los traumas en los adultos, a veces, son más fáciles de superar que los traumas de la infancia. Porque eso queda en la huella de memoria, como una huella de memoria en el cerebro, y el subconsciente lo va repitiendo de manera paulatina, de forma inconsciente.
Y entonces esto trae esos patrones de conducta que le estuve mencionando más atrás. Entonces, traumas de la edad temprana o de apego. Estamos hablando de la niñez. Bueno, son un factor de riesgo para desarrollar estrés postraumático en la edad adulta. O sea, que hay personas que tienen estrés postraumático siendo adultos por un problema que tuvieron en su niñez. Y son adultos y todavía siguen con el mismo problema postraumático. El trauma psicológico de apego se puede generar por no atender adecuadamente las necesidades del niño. Por ejemplo, hay situaciones en nuestra niñez o en la niñez que, por ejemplo, vamos a poner el caso de los complejos de inferioridad. Casi siempre los complejos de inferioridad comienzan en la niñez. Por ejemplo, el favoritismo de los padres. Este es más bonito, este es más gordito, este es más obediente. Yo quiero más a este que a este. Y aunque se supone que ya a esta altura de juego no debe existir eso, porque en la antigüedad sí ocurrió siempre. Vemos a Jacob que eligió a uno de sus hijos por encima del otro. Y su esposa también eligió al otro. Entonces, ese favoritismo causa complejo de inferioridad de los hijos a corto y mediano plazo, porque no se sienten valorados. Mi papá, a quien yo amo, a quien yo quiero, solamente le compra cosas a mi hermanito o a mi hermanita. Siempre le compraron la bicicleta a él, el reloj más bonito a él, la ropa más bonita a ella, y a mí siempre me dejaban. Entonces el niño, eso le ha causado un choque y va subiendo con complejos de inferioridad. Mi hermanita, mi hermanito es superior a mí porque mi papá, mi mamá, a quien yo amo, lo valora más a él que a mí. Entonces él es superior a mí porque las personas que yo tengo para valorar dicen que él o ella es mejor que yo. Y a partir de ahí, el niño comienza a subir con ese complejo de inferioridad, comienza a ver a sus compañeros por encima de él, comienza a ver a su novia por encima de él, comienza a ver a su esposa por encima de él y vive una vida con complejos terribles de inferioridad. Quisiera pedir a la hermana Ana Báez que cierre su micrófono si es posible. Ana Báez, por favor, tu micrófono. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, cuando al niño no se le da la atención necesaria. Entonces, ¿qué ocurre? Si a usted le ha pasado eso, porque para algo usted está aquí en este seminario. Si usted ha tenido la indelicadeza, porque es una indelicadeza, de dar prioridad a un hijo por encima de otro, entonces, antes de que ese niño comience a crecer mucho, comience a deshacer todo eso, porque le está causando un trauma en su huella de memoria al niño. Y yo recuerdo personas, y en los estudios lo hemos visto, de que personas llegan a la edad adulta y todavía recuerdan que papá siempre te compraba las cosas mejor y a ti, ya gente adulta. Papá siempre fue así contigo, papá siempre fue. Entonces, esos son traumas que nosotros debemos evitar y que si estamos criando o si estamos en ese ambiente, pues desmontemos todo eso y si se le va a comprar algo a un hijo, pues debe comprársela a todos, a menos que un premio, porque ya se le dijo que si pasaba con buena nota iba a tener un premio y eso es otra cosa. Pero en cuanto a lo natural, a lo básico, siempre los hijos hay que darle todos en la misma dimensión para que no haya rivalidades entre ellos. Entonces, cuando no se tiene ese apego, ¿verdad?, a la necesidad del niño, dando lugar a problemas en las relaciones, como trastorno de la personalidad y otros problemas de la edad adulta, estamos entendiendo entonces que no solamente complejo de inferioridad, sino también podría ser complejo de superioridad. Porque un niño, por ejemplo, los hijos cuando son hijos únicos,
y los padres no saben darle una educación adecuada, se crían como personas que el mundo entero gira en torno a ellos. Y eso es un problema muy grave que a corto o mediano plazo le va a traer situaciones y circunstancias al individuo, porque realmente, aunque vivió en ese mundo que cada vez que papi traía algo era para él, todos los regalos para los hijos era para él porque él era el único, la mejor camiseta era para él porque él era el único. Entonces se va creando con ese superego, y cuando sale a la sociedad, él cree que también todos van a estar en torno a él, que él es, como decimos aquí, el ombligo del mundo, el centro del mundo, el centro de atracción, el centro del universo. Sin embargo, no es así. Pero eso son traumas que nosotros lo vemos como cosa positiva, pero son traumas que los niños causan problemas de compatibilidad en las escuelas. Porque cuando van a las escuelas, entonces ellos creen que ellos viven en ese mismo mundo, donde todo es para ellos, y se encuentra que ellos son uno más, como son todos los demás. Bueno, vamos entonces a pasar a traumas de la infancia. Pero antes de esto, quisiera dar una oportunidad, una sola, para si alguien quiere hacer un comentario breve, pues lo haga en este momento. Adelante. Muy bien. Pues continuamos entonces con traumas. Muy importante este tema. Y al estudiarlo yo dije, wow, pero esto hasta la iglesia yo quiero darlo también, porque realmente va a ser de mucha bendición. Muy bien. ¿Qué es un trauma infantil? Según el Instituto Nacional de Salud Mental, el trauma infantil se refiere como un evento, o sea, son situaciones, son eventos emocionalmente dolorosos o angustiantes que experimenta un niño y que a menudo resulta en efectos duraderos mentales y físicos. Conforme a los niños van creciendo, hay cosas malas que pasan en la... Ok, bien, repito la definición de un trauma infantil. Un evento emocionalmente doloroso o angustiante que experimenta un niño y que a menudo resulta en un efecto duradero mental y físico. O sea, los traumas en los niños causan situaciones tanto mentales como físicas. Y no sé si usted ha tenido la experiencia, pero cuando un niño pasa de cierta edad y todavía se orina en la cama, eso es tratable psicológicamente, porque no es normal que un niño, por ejemplo, de 5 años, de 4 años, aún se esté orinando en la cama. Y por lo regular son traumas que han tenido, incluso los traumas puede ser hasta una película, un sueño que tuvo algo. Y a partir de ahí cayó en trauma y entonces tiene ese efecto físico. Hay niños también que han tenido problemas con situaciones con alimentos, y cuando ven ese tipo de alimentos, sea marisco, sea lo que sea, el cerebro inmediatamente bloquea y dice, no, no puede comer esto, y si se lo come le hace un efecto físico. Hay situaciones también que cuando un niño es expuesto y tiene un trauma, no solamente se le sale la pipí literalmente, se orinan arriba, sino también que hasta las heces fecales también se le pueden salir. Y esos son efectos físicos de un trauma en la niñez. De la misma forma también hay efectos mentales como el miedo, la taquicardia y todo lo demás que ya le estuvimos diciendo más atrás. Vamos a ver algunas de las causas principales de esos traumas. Las causas más comunes de trauma en la infancia incluyen accidentes, por ejemplo. Cuando un niño
presencia un accidente o fue parte de un accidente, esa huella de memoria en su cerebro se queda durante toda la vida. Repito, los accidentes en niños, esa imagen se le queda por el resto de la vida en su cerebro. Ahora, él puede caer en un trauma, lo que no puede permanecer en ese trauma y vivir bajo ese trauma. Entonces, la causa más común es, número 1, accidentes. Número 2, la intimidación. Estamos hablando del acoso, ya sea acoso sexual, acoso de que si tú haces esto te voy a hacer tal cosa, y el bullying, tanto en la escuela como en la casa como en el barrio. El bullying se ha convertido en un instrumento de estudio y yo quiero que ustedes sepan eso. El bullying está siendo estudiado en todas las manifestaciones por el efecto que causa principalmente en los adolescentes. A la edad temprana de la niñez, el bullying no es como muy, no causa tanto efecto, digo edad temprana de 5 abajo, como en la preadolescencia y en la adolescencia. ¿Por qué? El adolescente, como dice su nombre, carece. Adolecer es carecer. Carece de conocimiento, carece de identidad, no sabe si es mujer o si es niña, no sabe si es hombre o si es niño, porque está en esa transición. Entonces, como adolece, cualquier burla que le hagan, cualquier bullying, ellos lo van a asimilar porque carecen de identidad todavía. O sea, están en una etapa de transición donde su identidad es puesta en juego. Y si no saben quiénes son, porque papá y mamá no lo han instruido, no lo han confirmado en lo que ellos son, entonces ese bullying va a causar un efecto muy negativo. Y hemos visto casos de hasta de suicidio en adolescentes a causa de los bullying. Por esta razón, el bullying en el aspecto psicológico se ha convertido en un objeto de estudio por los efectos que está causando. Entonces, el bullying también puede producir traumas. Por ejemplo, cuando están en la escuela y el niño o es muy narizón, o tiene la oreja muy grande, o tiene los dientes de una forma inadecuada, o camina raro, se mueve raro. Cuando hay algo fuera de lo normal, de lo que los demás entienden como normal, entiéndase, los demás entienden como normal, entonces esto puede ser causa de bullying. Y si el niño no es afianzado tanto en su hogar como con su profesora, con su maestra, entonces el niño puede caer en traumas, que esto puede durar toda la vida si no es tratado. También otra causa de traumas son los caos o disfunciones en la casa, como la violencia doméstica, los padres con enfermedades mentales, abusos de drogas y encarcelamiento. Cuando digo esto, me refiero a esos hogares que son disfuncionales. Papá golpea a mamá, eso le causa un trauma al muchacho. Mamá golpea a papá, eso le causa un trauma al muchacho. Y óigame, y se han dado casos en todos los países del mundo. El niño, por ejemplo, el varón, cuando va creciendo, él se convierte por lo regular en un protector de la madre. Se hacen aliados. Y se han visto casos en el cual el papá intenta agredir a la mamá y el hijo le hace frente. Y entonces el papá lo que dice es, o sea, yo te he dado la vida a ti, yo te he criado de ese tamaño y tú me vas a agredir ahora. No es eso. Él no está viendo a papá en ese momento. Él está viendo a un agresor que está agrediendo a alguien que él entiende que tiene que proteger. Escuchen bien los padres que estamos aquí. Después que sus hijos crecen, mire, la violencia nunca es buena en ninguna dimensión, porque siempre causa trauma. Pero después que su muchacho ya tiene 13, 14 años, ni siquiera le hable muy mal a su esposa, porque él va creando ciertos resentimientos hacia usted, aunque no se lo diga. Y en un momento determinado eso puede puede terminar en violencia, sea verbal o física. Entonces,
Esos caos y disfunciones que ocurren en la casa causan trauma también en los niños, al punto que ellos llegan a casarse y a veces llegan a casarse y repiten las mismas cosas porque ya están traumatizados en su cerebro. Y otras veces simplemente no quieren casarse para no vivir la angustia, el dolor, el desasosiego que vivieron en casa. En el caso de la violencia doméstica, que es una de las cosas que más trauma causa a los niños, porque la violencia causa trauma de forma automática. Y cuando se ve que papá, para cualquier situación, tiene que hablar duro, tiene que hablar fuerte, tiene que hablar feo, eso es violencia. O que papá o que mamá habla feo constantemente, o que para conseguir algo siempre hay que golpear a alguien para que haga lo que tiene que hacer, todo eso es violencia doméstica y eso va causando situaciones de trauma en la niñez y en la adolescencia. En el caso de los padres que tienen problemas mentales, también eso causa ciertos efectos que el padre que está sano debe explicarle a los niños y a los adolescentes para que no suban con traumas, abuso de droga y encarcelamiento, etc. De la misma forma, hay otras causas que pueden producir traumas y esto lo podemos ver como la muerte de un ser querido. Este trauma en psicología se llama duelo. El duelo, por lo regular, es un dolor a una ausencia inesperada de un ser querido. Y esto puede durar años y esto puede durar toda la vida cuando no es tratado. Pero por lo regular, cuando a una persona se le muere un ser querido, cae en un trauma. El asunto es que ya a los 6 meses ya debe haber salido de ese dolor. Miren, a todos nosotros se nos ha muerto un pariente cercano. Y ese duelo puede durar un tiempo, pero luego de 6 meses, según los estudios, ya usted debe superar, no superar la muerte per se, sino que usted no esté recordando tanto eso y llorando constantemente. Porque en la primera etapa del duelo, la única forma de desahogarse de la persona, por lo regular, es llorar. Y cuando ve la foto, cuando ve el lugar donde estaba, cuando pasa por la casa, cuando ve la silla, cuando ve el carro de fulano, todo eso le causa un dolor profundo porque hay un trauma y entonces le causa, la persona lo que hace es que llora y llora y llora y llora. Pero llega un momento en que eso debe ser superado. Si me duele tu ausencia, yo siento la carencia de ti, pero debo seguir hacia adelante. No puedo seguir llorando, no puedo seguir bajo depresión, que vamos a tratarlo eso más adelante. No puedo estar bajo depresión, porque los traumas, cuando no son tratados, terminan en depresión. Y la depresión, cuando no es tratada, termina en suicidio, que es lo peor que le puede pasar a una persona. De la misma forma también el abuso o negligencia emocional. Estamos hablando de que cuando no solo el abuso que le hablé ahorita, sino el dejar de hacer las cosas, la negligencia emocional. Tú sabes, a los hijos hay que hacerles saber que ellos son amados. Yo te amo, papi, hacerlos sentir valorados. Tú eres un ser muy importante en esta casa. Estamos hablando de traumas en la niñez. Tú eres un ser muy importante en esta casa. Nosotros salimos diariamente para alcanzar el sustento, para que tú puedas tener una vida agradable como la que tú tienes. Y hacerles saber que ellos son importantes. Yo compré eso para ti porque tú vales mucho para mí, porque te amo. Y todo lo que hacemos aquí es una muestra del amor que tenemos a ti. Usted puede ver eso como cursilería, pero el niño necesita afirmación y el niño necesita sentido de propiedad. Sentirse que yo estoy en una familia, que yo soy amado, que yo soy valorado y que yo soy querido. Porque de no ser así, entonces cae en negligencia emocional, donde por negligencia usted nunca le dice nada, nunca valora lo que él hace, hizo una cosa bien y usted no lo aplaude,
pero cuando hace algo malo lo castiga. No sé si me voy explicando. Entiendo que sí. El abuso y negligencia física, que ya estuvimos hablando parte de eso, etcétera. Entonces, consecuencias. Ya hablamos de las causas, hablamos de los efectos, de lo que produce físicamente, emocionalmente, ¿verdad? Los traumas. Ahora, ¿cuáles consecuencias puede producir el trauma de la niñez en un adulto? Los traumas desencadenan problemas socioeconómicos, primero. Usted dirá, pero ¿por qué socioeconómicos? Sociales con las personas, con el entorno. Cuando hay un trauma, como le dije en principio, la persona por lo regular, cuando se trata ese tema, se aísla. No quiere tocar el tema. Pone una barrera. Tiene una negación. No quiere tratar el tema porque hay un trauma y no ha sido resuelto. Y eso también desencadena en lo económico en muchos aspectos. Y ahí entra lo que nosotros también le llamamos los tabúes. Hay tabúes, por ejemplo, que para mí un tabú es un trauma. Un trauma que cuando no se trabaja, pues la persona permanece encerrado en un tabú, que es una enseñanza errónea, no funcional, no actualizada, que detiene a la persona a vivir en libertad y en plenitud. Entonces, los tabúes también pueden producir esos problemas económicos y problemas sociales. De la misma forma, entre las consecuencias están las bajas calificaciones educativas. Cuando hay trauma, la persona no se concentra en la clase, y a veces cuando hay traumas y complejos de inferioridad, ni siquiera puede exponer una clase porque se siente que lo va a hacer mal, tiene miedo a los demás, se siente inseguro de sí mismo, no se cree capaz de que puede hacerlo, y a partir de ahí entonces se mantiene todo el tiempo bajo una baja calificaciones educativas por problemas de traumas. Esas son consecuencias también. También desarrolla un comportamiento de riesgo, para su salud, como son la depresión, la ansiedad, sin olvidar la presencia de trastorno en algunos casos. Por ejemplo, le dije ahorita que la depresión, un trauma, no tratado, se puede incrementar de manera tal que puede hacer que la persona caiga en depresión. La depresión es una tristeza intensa que mantiene todos tus niveles, incluso de los 4 fantásticos que le mencioné ahorita, que tiene que ver con la oxitocina tiene que ver con la parte sexual. Cuando una gente está en depresión, no quiere tener sexo, pero tampoco quiere sentirse bonito para atraer al sexo opuesto, porque se siente feo, se siente sucio, se siente que no sirve, y lo único que quiere es vestirse lo más feo posible, no quiere peinarse, no quiere bañarse, no quiere estar en contacto con nadie, porque así se siente por dentro. La depresión es algo terrible, hermanos. Y en la segunda clase, la próxima semana, voy a tratar algunos puntos prácticos con ustedes que yo entiendo que van a ser de mucha bendición, porque le estoy dando teoría ahora para que ustedes sepan el origen de todo, pero en la próxima clase vamos a ver sobre prácticas. ¿Con qué nosotros nos vamos a topar en las iglesias? ¿Con qué nos topamos en las escuelas? ¿Con qué nos topamos en nuestra casa? Entonces, toda esta teoría la vamos a aplicar a la realidad que vivimos cada uno de nosotros en cuanto a los traumas. Entonces, eso en cuanto a depresión. La ansiedad, que es ese deseo o esa situación que mantiene la persona emocionalmente y mentalmente, que algo va a pasar pero no pasa, y algo va a pasar pero no pasa, y mantiene todo el tiempo en ese estrés ansiático. Y ya le dije anteriormente que la ansiedad produce úlceras.
en el estómago. Por el asunto del ácido clorhídrico, le expliqué, el ácido clorhídrico se segrega para destruir los alimentos cuando ya el cerebro le dijo al estómago, ya comenzaron a comer. Entonces segrega esa sustancia con la intención de desbaratar los alimentos. Pero si el estómago está vacío y el ácido clorhídrico comienza a circular, ¿verdad? Y no encuentra nada que destruir, entonces va lacerando las paredes del estómago. Va haciendo como si algunos peladitos, esos peladitos son úlceras. Si no son tratados y sigue el problema, puede entonces traspasar, como decimos nosotros, el saco del estómago y entonces puede haber primero una úlcera sangrante y luego de esa úlcera sangrante entonces puede hasta perforar el estómago. El estrés y la ansiedad, por ejemplo, también te dispara el sistema cardiovascular porque el cerebro siempre se mantiene diciendo al corazón, mantente alerta, mándale mucha sangre a los músculos, que en cualquier momento va a pasar tal cosa, va a tener que salir corriendo, va a tener que pelear, va a tener que hacer tal cosa. Entonces el corazón se mantiene todo el tiempo bombeando y se cansa porque está bombeando fuera de lo normal. Pero este bombeo también te causa problemas en las arterias, te daña el páncreas, te daña también hasta el cerebro lo daña la ansiedad. Y los traumas producen ansiedad. Y esta clase realmente a mí me ha gustado mucho porque he aprendido también mucho sobre mí mismo y sobre el entorno que me rodea. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo procesamos los traumas. Ya vimos la definición de trauma, cómo funcionan los traumas, qué producen los traumas. Entonces ahora a ver cómo vamos a procesar los traumas. Miren, la realidad es que los traumas se procesan. Cuando usted no puede procesar un trauma usted mismo, usted debe pedir ayuda. Y quiero que todos entiendan esto. Por lo regular, la gente entiende, la gente que no sabe mucho de esto, entiende de que cuando usted va al psicólogo es porque usted está loco. No, es todo lo contrario. Usted va al psicólogo porque usted no está loco, porque si usted estuviera loco, no va al psicólogo ni al psiquiatra. Cuando usted tiene una situación que usted mismo no puede manejar ni superar, tiene que ir a donde un profesional de la conducta para que le ayude a superar eso y entonces usted pueda vivir una vida plena. Porque usted no puede mantenerse todo el tiempo bajo una situación de miedo, de ansiedad y de estrés, ¿verdad? Por algo que nunca va a pasar, porque por lo regular esas ansiedades y esos asuntos son problemas causados por traumas que ya fueron en el pasado, que no necesariamente va a pasar de nuevo, pero la gente se mantiene todo el tiempo con la ansiedad de que va a volver a repetirse. Entonces no vive una vida plena. Y yo estoy seguro que los directivos de esta universidad diseñaron este seminario por ese propósito. La gente, los líderes, los pastores, yo soy pastor también, y una gran cantidad de personas que están en nuestro entorno viven con traumas que no lo permiten ser felices, no viven plenos, viven a medias. Y a veces por no asistir donde un profesional que lo ayude a sacar, que se abran, ¿verdad? Que abran sus emociones y sus pensamientos a ese profesional de la salud, de la conducta, que usted le tenga confianza y le diga, le va a poner tarea y le va a decir, usted tiene que hacer esto, y usted va a salir de ese trauma. Hacer sus tareas y esto va a hacer entonces que usted pueda salir de ahí. Entonces, aprender a entender y procesar y hacer frente a las dificultades, incluso a las tragedias que son más difíciles todavía, es la parte natural del proceso del desarrollo de un niño. O sea, un niño por lo regular, cuando le dan una pela, como decimos nosotros aquí, cuando lo agreden físicamente, mamá o papá porque se portó mal, ese niño por lo regular aprende a procesar eso. Ese castigo me lo dieron porque no hice la tarea, porque me porté mal, porque agredí a mi hermanito, porque no fregué, porque no hice aquello. Y por lo regular lo procesa. Ahora, cuando es un castigo por encima de lo normal, el niño no lo procesa como algo normal y lo encierra en la huella de memoria como un trauma. Y ahí entonces que comienza la dificultad. Pero por lo regular,
Las cosas que son sencillas, los niños lo pueden procesar. Pero a veces los niños se confunden. Y una experiencia repetida puede dejar a un niño con una abrumadora sensación de miedo y pérdida, haciéndole sentir que no tiene seguridad o control de su vida. Por ejemplo, a un niño se tiene un choque con cualquier situación, sea, vamos a poner una pelea en la escuela, que es normal. Tuvo una pelea y lo agredieron tan fuerte que él cayó al suelo y quedó inconsciente. Él lo puede ver como algo natural porque en la escuela los niños casi siempre pelean. Pero ¿qué pasa? Esa experiencia fue repetitiva y otra vez pasó lo mismo. Y le dieron tan fuerte que cayó inconsciente. Ya la tercera vez el cerebro, en un mecanismo de defensa, va a evitar por todas las partes una situación de conflicto y va incluso a tratar de salir corriendo o buscar ayuda por donde sea para no enfrentarse otra vez a ese trauma que ya ha sido repetitivo. Entonces, para algunos niños estos sentimientos se vuelven tan intensos que obstaculizan su continuo desarrollo físico, emocional, mental, intelectual y hasta psicológico. O sea, cuando los niños son sometidos a trauma, yo le estoy poniendo el ejemplo de una pelea que es algo natural en la escuela, pero puede ser que ellos vean a papá y mamá teniendo sexo. Eso puede causarle un trauma a un niño. Que ellos vean o a dos adultos que están teniendo sexo, eso causa, dependiéndole de eso, puede causar un trauma a un niño. O que vean cómo están agrediendo a alguien. ¿Verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con trauma infantil. ¿Qué pasa? Si esos traumas no son procesados correctamente, si no se atienden, ese trauma puede tener efectos a largo plazo sobre la calidad de la duración de la vida de la persona. O sea, tu calidad de vida va a depender de la forma en que la cantidad de trauma que tú tengas pueden impedir que tú tengas una calidad de vida adecuada. Por eso se hace necesario que entonces seamos sanados completamente. ¿Cómo se procede? ¿Cómo vamos a superar esto? Lo que no se puede procesar de forma natural, yo mismo lo puedo procesar, pues debo buscar a un segundo, un tercero, una tercera persona, para que entonces me ayude a salir bajo terapias psicológicas, ¿verdad? Y en muchos casos de ellos, terapias de oración. Porque la oración también puede sacar a la persona del trauma. Y hay situaciones, como por ejemplo el incesto, que ahí entra tanto la parte psicológica como la parte espiritual. La homosexualidad, entre otras cosas, hay que trabajar eso con mucho cuidado. No voy a tocar el tema porque es una plataforma bien abierta. Entonces, la importancia de sufrir traumas durante la infancia y la adolescencia, como cualquier otro tipo de abuso, sea físico, emocional o sexual, como violencia doméstica, suicidio de un ser querido, etcétera. Esto puede conducir a un trastorno mental físico crónico. Escuche esto. Estos traumas no solamente pueden llevarlo a la persona a la depresión, sino a trastornos mentales. Un niño puede caer en un trauma que puede perder incluso la mente. Y se han visto casos, y en uno de los libros que les voy a pasar, se ven casos de niños que han sido violados sexualmente y han quedado traumatizados de manera tal que no solamente cayeron en depresión, sino que perdieron la mente. Oiga, ¿qué crónico puede ser esto? Entonces, eso puede conducir a trastornos mentales, físicos, crónicos y afectar a los sobrevivientes
el resto de su vida. De hecho, hay estudios, que es lo que le estuve hablando ahorita, que demuestran que el sufrir trauma durante la infancia o adolescencia es el factor que mayormente contribuye al inicio temprano de enfermedades mentales, tales como la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias tóxicas como droga. O sea, los traumas en la niñez pueden producir problemas mentales, pueden producir depresión, ansiedad, y puede hacer que un adolescente, un joven, un adulto caiga en sustancias prohibidas, en drogas, a causa de los traumas. Termino con esta parte que tiene que ver con los traumas sexuales en niños y en niñas. Los traumas sexuales, en este caso, tienen un doble efecto en la vida de los niños. Primero, la parte biológica, el cuerpecito de un niño no está listo para contacto sexual. Todo en la vida lleva un orden: nacer, crecer, reproducirse. O sea, no se nace y se reproduce. Se nace, se crece y luego se reproduce. Y todo ser vivo gravita bajo esa secuencia. Primero nacer, luego crecer y luego se multiplica o se desarrolla. Cuando esta línea se intersecta y se corta y no se llega a crecer, y entonces se usan los órganos reproductores antes de que hayan crecido, biológicamente causa situaciones delicadas que en el caso de las niñas hasta pueden quedar estériles. Si hay una penetración, por ejemplo, y el miembro, por ejemplo, que se usó es muy prolongado, es muy grande, le puede causar desgarro a la niña, le puede causar un problema permanente en su útero, entre otras cosas. De la misma forma, cuando son niños y son violados por el ano, pues también puede causar desgarramientos, porque esos órganos no están listos todavía para esas prácticas. Y entonces, biológicamente, le causan daños que a veces son irreparables. Y se han dado casos de personas que han quedado estériles porque el útero, la trompa, se salió de su lugar o se rompió o se desgarró y después no quiso funcionar y no pudo concebir. Pero de la misma forma, también causa graves traumas emocionales, mentales y espirituales. Y uno de ellos, como le dije en principio, está muy ligado a una baja autoestima, a una niña que no quiere, que siempre se mantiene aislada, que no quiere compartir con nadie, que le tiene fobia al sexo masculino o que le tiene rabia u odio al sexo masculino porque viene de un trauma en el pasado que un tío, un padrastro, un primo, un amiguito o un conocido la abusó sexualmente. Y en este sentido, su alma también ha sido fragmentada y ha caído en lo que espiritualmente se llama una región de cautividad. En el caso del varón, cuando, por ejemplo, se dan muchos casos de que los niños cuando son, que usted lo ve como que son como medio delicaditos, que ni siquiera a veces son amanerados, que son medio como delicaditos, y un primo, un tío, un padrastro o alguien lo viola sexualmente, el niño viene con traumas. Puede ser que lo violaron una sola vez o 2 veces o 3 veces y el niño presenta la misma situación que yo les dije ahorita. Y eso es bueno que ustedes lo sepan, porque cuando usted ve a un niño que está con esas características, busque a alguien de confianza, ¿verdad? Hable con el tutor o el padre de ese niño para que lo lleven a terapia, porque hay un trauma en ese niño que él no ha querido desatar de hablar. ¿Por qué el niño no habla? El niño no habla porque por lo regular el agresor le dice: si tú hablas, te voy a matar a ti, voy a matar a tu mamá y voy a matar a tu papá. Y como el niño, en su inocencia, cree que realmente puede hacer todo eso, entonces se queda callado con eso
y va subiendo con ese trauma, pero ese niño vive una infelicidad que usted no tiene ni idea. Vive bajo ansiedad, bajo estrés, por lo regular no duerme, porque se mantiene todo el tiempo pendiente de que van a venir ahora a violarme. Y también está el incesto, que ya es algo mucho más peligroso, mucho más fuerte, porque por lo regular el incesto tiene que ver con parientes cercanos, muy cercanos. Y se supone que el niño le tiene extrema confianza a los parientes cercanos, porque los parientes cercanos ellos lo ven como protectores, como gente que están puestos conmigo para cuidarme, para protegerme. Pero cuando ese ser que está ahí para protegerme, en vez de protegerme, lo que está haciendo es agrediéndome, entonces el niño le causa un trauma aún peor. Porque el concepto que yo tengo de mi papá, de mi mamá, de mi hermanito, es un alto concepto que yo tengo de ellos, que siempre van a estar ahí para protegerme porque yo soy el bebé. Y cuando esa confianza es rota, entonces el trauma es mucho peor, muy superior, y también es más difícil de salir de él. Habiendo dicho esto, voy a dejarlo ahí porque solamente quedan unos minutitos y yo quisiera que ustedes nos digan qué les pareció la clase en breves palabras y qué más le impactó. Me gustaría que por lo menos 3 personas de ustedes tomen uso del micrófono y nos dejen saber qué les pareció la clase de hoy. Adelante. Muy interesante. Puedo ver niños que uno dice, claro, uno los observa y uno dice, ay, este nació como que con eso, pero realmente ahora escuchándolo, ¿verdad? Pues hay que indagar y ver realmente qué es lo que le sucede al niño, porque pues Dios hace las cosas perfectas y sabemos que Él no hace nada, ¿verdad?, dañado, sino que los seres humanos somos los que dañamos, ¿verdad?, nuestras vidas o las vidas de nuestros seres queridos. Y es muy interesante lo que estamos aprendiendo y yo espero en el Señor poder retener cada información que usted está dando para ser útil a la sociedad, para ser útil, porque necesitamos tener estos conocimientos. Muy bien. Esto, quiero hacer un énfasis sobre lo que dijo la hermana, porque los niños por lo regularmente, como decimos nosotros, molestan. No es que molestan, es que eso es parte de su naturaleza. El niño tiene un proceso de formación que necesita tener su cuerpo en movimiento, porque los músculos necesitan estirarse porque están creciendo. Entonces, hay niños que son, dependiendo de la personalidad, hay niños que son introvertidos. Por lo regular, todo va a depender de su personalidad, pero un niño que sea alegre y que sea dentro de lo que llamamos normal y comienza de un momento a otro a experimentar una conducta aislante, entonces inmediatamente tienen que buscar cómo llevarlo a un especialista para determinar qué fue lo que le pasó al niño, porque por lo regular un niño que sea alegre, que sea y tenga cambio de conducta drástico, hay un trauma. Y si algo yo quiero que se le quede a ustedes sobre eso, porque los niños es lo que nosotros más debemos proteger. Si usted ve a un niño que era bien chévere, bien, y de un momento a otro hubo una situación que él comenzó a cambiar su conducta, hay que investigar qué está pasando, porque hay mucha posibilidad de que haya un trauma. ¿Quién más quiere aportar algo? Abra su micrófono, no se apure. Pinzón le abrió su micrófono, adelante. Ok, fue una clase muy completa, pero también nos deja con mucha información por completar, por mucha curiosidad de, como usted dice, nos va a dar libros para completar toda esa información. Sé que por cuestiones de tiempo no se manejan muchas cosas, pero muy nutritivo. Me deja así con mucha curiosidad de seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muy bien. Los seminarios, como usted sabe, se tocan puntos específicos de forma rápida por un asunto de tiempo, solamente
Por ejemplo, los casos de trauma, cuando usted estudia psicología, eso le toma casi un semestre. Pero esto es un seminario que es solamente a 2 clases. Le damos la información y le damos el material. Lo que nosotros queremos aquí es incentivarlo a ustedes al estudio, a la investigación. Si logramos eso, pues valió la pena. Muy bien. Otra persona más que quiera decirnos algo. No sé si Matilde quiere decir algo. Sí, Le he visto tan realmente, atenta ahí. realmente es de mucha importancia todo lo que hemos estado aprendiendo y que vamos a seguir aprendiendo concerniente a lo que son los traumas, específicamente en los niños y en los adultos también, porque sabemos que hay comportamientos que nosotros vemos en los niños, ya aún siendo adolescentes y adultos, que vienen siendo consecuencia de esos traumas que han sufrido durante la niñez. Y que muchas veces, por ejemplo, nosotros como adultos ya desconocemos eso y muchas veces no podemos lograr entender el por qué esa persona quizá tiene cierto comportamiento, y es porque realmente ha pasado por ciertos traumas que quizás nosotros desconocemos. Por eso es muy bueno, nosotros como creyentes, como cristianos, siempre es muy bueno nosotros conocer las personas, es decir, conocer de dónde provienen, quiénes son su familia, cómo han vivido la vida, porque de ahí entonces nosotros determinamos si realmente esa persona tuvo una niñez sin trauma o tuvo una niñez saludable, vamos a decir, que creció dentro de lo que es una familia saludable. Es decir, de ahí nosotros determinamos realmente el tipo de persona y realmente, bueno, conocemos más. Pero realmente es de mucha importancia. Yo sé que más adelante y con el material que quizá usted nos vaya a facilitar, nosotros vamos a poder concretar definidamente el objetivo de lo que usted desea que nosotros podamos aprender. Correcto, así es. Y en la próxima clase también vamos a hacer un espacio para preguntas que ustedes tengan. Tienen que saber que este curso seminario no da para hablar todo respecto a traumas, ¿verdad? Pero por lo menos las cosas básicas que entendemos, según el espíritu de lo que se quiso crear con el seminario, pues sí trataremos de darlo. Así que si tiene cualquier pregunta también, pues la próxima semana usted la trae y con la ayuda del Señor la vamos a responder. Para quien les habla, Máximo Reyes Forchue, ha sido un placer estar con ustedes hoy en esta primera entrega de este seminario de transformación y renovación interior. Tremendo esto, me ha encantado. De que vi la información me gustó. Que está auspiciado por la Universidad Teológica Interamericana, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de compartir estas palabras con ustedes. Entregamos entonces a nuestro doctor, el doctor Valenzuela. Adelante, ministro. Amén. Dios les bendiga. Gracias, buenas noches. Dios les bendiga, queridos participantes. Por lo general, como ya tenemos 2 años casi dando clases de consejería, nos damos cuenta de que muchas veces cuando se tocan temas profundos, es fácil para uno comenzar a evaluarse, lo que es un error. Este seminario no es para que tú te evalúes y comiences entonces a hacerte un psicoanálisis. Ese es un error. Espera el seminario completo. Espera en las 16 horas. Espera conocer todo y tener todas las herramientas, porque está solamente trabajando con las primeras 4 letras del alfabeto. A, B, C y D. Y vamos hasta la Z. Oh, yo tengo un trauma, yo tengo lo otro, me pasó mi papá, mi hermano, mi tío, mi primo, mi sobrino, tienen un trauma. No, señor. Hay conductas aprendidas, hay traumas, pero no puedo darles todos esos detalles porque tendré que entregarle el diploma hoy. Tómense el tiempo, oren, oren, oren. Señor, si hay en mí
Léanse el Salmo 51 si hay algo dentro de mí. Porque ahora mismo usted podrá decirle, ay, yo estoy lleno de... No, señor. Hay muchas áreas que usted se va a dar cuenta en el seminario que hay muchas cosas que ya tú estás listo para ayudar. No se me quede ni en la cueva de Elías, ni en el foso de los leones, ni se me queden tampoco metidos en el horno de fuego. Si no, vamos para adelante. Estoy estudiando para aprender y para trabajar con otros. Padre eterno, gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado de estar aquí juntos por tu palabra, aprendiendo, Señor, aprendiendo sobre nosotros, aprendiendo sobre otros, aprendiendo de la ciencia, aprendiendo sobre todo que tu espíritu, como dice el Salmo en más de 50 salmos, aprendiendo que tú siempre serás mi escudo, mi protector, mi torre fuerte. Saber que en ti, en tu paz, en ti, Señor, siempre tendremos una ayuda, la cual le presentaremos a los demás para demostrarles que hay un Dios que todo lo puede. Ayúdanos, Señor, a demostrar, aleluya, tu poderío, a demostrar tu poder. Oh Padre, sobre todo a demostrarle a la gente que vengan a ti los trabajados, los cargados. Ayúdanos a depositar nuestras cargas sobre ti. Oh Señor, hoy deposito mis cargas sobre ti. Señor, deposito mis cargas sobre ti. Yo quisiera como que usted repita eso en fe. Señor, deposito mis cargas sobre ti. Deposito mis cargas. Deposito mi pasado que no tiene nada que decirme bueno, porque yo estoy viviendo una vida renovada en Cristo. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y si estoy aprendiendo en este seminario algo, es que Dios es mi esperanza, mi torre fuerte, mi protector, mi consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en ese he puesto mi confianza. Aleluya. Hijos, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima, el viernes que viene. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Amén. Bye bye.